implicancias clínicas de la inflamación. Entonces vamos a tocar el tema de la inflamación y cuáles son las implicancias. Esto ya es lo más parecido al ejercicio profesional que van a ver en primer año, ¿sí? En materia. Esto y las clases de las plagas que son súper aplicadas. Salud. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer cuando la inmunidad innata, Graba. No, la 3, perdón. ¿Verdad que está todo ahí en la... Oye, a todo esto... ¿Qué cantó? ¿El lunes? El lunes voy a mandar la prueba. De hecho, la voy a hacer el lunes. Ya le dije a la misma que de la ayudantía me hiciera preguntas. ¿Al raíz? ¿Y la comparto con ustedes? Ah, ya, entonces, de la inmunidad innata, ¿se acuerdan de algunas cosas? ¿Qué características tenía la inmunidad innata? Era la primera... Era cierto, la primera inmunidad, la primera... ¿Y de qué se compone? ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata? General el primero, ahí vamos a verlos en la capital. Ya, voy a cerrar esto para que así no nos abran las puertas. Entonces, cositas que sabían ustedes de la inmunidad innata es que estaban las células que son fagocíticas. ¿Y cuáles eran las células fagocíticas? El macrófago, la célula dendrítica, ¿qué más? Los natural killers, que esos van a atacar a las células que están dañadas. Los neutrófilos también. Y también estaba el sistema de complemento, que era un complejo de proteínas que puede generar poros en las bacterias y estas se lisan. Y también dijimos que la piel es parte de la inmunidad innata, que es el órgano más extenso. Y también dijimos, que la saliva, las lágrimas y las mucosidades también son parte de la inmunidad innata. Dicho eso, una de las primeras barreras defensivas en cavidad oral es la inmunidad innata de la cavidad oral. Y los componentes que hemos dicho se mantienen también en la saliva. Y el rol de la microbiota oral en la inmunomodulación es re importante. ¿Y qué es la microbiota? ¿Lo habían escuchado ese término? ¿Qué es la microbiota? ¿Qué les suena? Microbios, microorganismos, pero hay microorganismos buenos como también patógenos. Entonces vamos a agregar algunos conceptos nuevos que tienen que ver con el equilibrio de la microbiota. Y cuando se desequilibra, que es lo que vamos a ver luego, ¿ok? Bien, entonces ahora en esta imagen súper bonita, que no sé si era un paper o de dónde le saqué, sí, parece que era un paper. Tenemos entonces cavidad oral, tenemos la saliva, tenemos dentro de la cavidad oral, ¿cierto? La mucosa. Acuérdense que la microbiota oral se compone de un montón de componentes, microorganismos, ¿cierto? Bacterias en general, mayoritariamente, buenas y malas, y además hay elementos celulares que son los que habíamos comentado acá, ¿cierto? Natural killer, que atacan a las células que están dañadas, y algunas que son fagocíticas como las dendritas, o células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, etc. ¿Se entiende eso de ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, así como hay inmunidad innata en la cavidad oral, también tenemos inmunidad adaptativa. Y cuando se activa esta inmunidad, cuando se activa la inmunidad adaptativa, ¿se acuerdan que teníamos varios órganos secundarios? ¿Cuáles son? O periféricos que están cerca de la cavidad oral. Los ganglios, la sinusoide que está acá, más o menos. Y las amígdalas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos órganos periféricos, que permiten almacenar esta memoria inmunológica. ¿Sí? Entonces tenemos en la inmunidad adaptativa, acuérdense que una vez que se activaban los linfocitos T y los B,
estos van a quedar algunos de memoria en los órganos periféricos para una segunda exposición. ¿Se acuerdan de eso? En este caso, los más cercanos a la cavidad oral, los más cercanos a la cavidad oral son las amígdalas y las sinusoides. También se le llama, a todo lo que está cercano a la cavidad oral, se le llama tejido linfoide asociado a mucosas, y lo van a ver con esa sigla, que es MALT. Y los órganos linfoides asociados al sistema gástrico se llaman GALT, al intestino sobre todo, y también los órganos linfoides asociados a los bronquios se les llama BALT. ¿Ya? Y todo esto a la larga igual está en comunión con los MALT, que son los tejidos linfoides asociados a la cavidad oral. Los BALT son de los bronquios. Y los G es del intestino. ¿Se acuerdan que ahí teníamos placas de Bayer en el intestino? ¿Dónde almacenaban el sistema inmune? Adaptativo. Me encanta porque ahora cierran la cortina. Muy bien. Entonces, repito. En la inmunidad adaptativa, obviamente se tienen que activar linfocitos T y B. Se quedan algunos como efectores, otros como memoria. Eso se van a almacenar, los vamos a ver también en mucosa oral. Y hay tejidos linfoides asociados a la mucosa. La mucosa oral se va a llamar OMALT. Y el tejido linfoide del intestino le llaman GALT. Y la de los bronquios, BALT. Sí o sí, en la saliva y en las lágrimas vamos a encontrar anticuerpos. El anticuerpo característico es la inmunoglobulina A. ¿Ya? Para que no lo olviden. Y acá estamos viendo justamente en cavidad oral inmunoglobulina A, cómo se procesa en el fondo, si hay un antígeno, ¿cierto? Acuérdense que había unos linfocitos T helper que presentaban finalmente al linfocito B el antígeno, ¿se acuerdan? La dendrita, la célula dendrítica le presentaba al helper y el helper activaba al linfocito B. Entonces aquí nos falta un paso que no se ve en esta imagen, pero ustedes tienen que recordarlo. Siempre las células fagocíticas, ya sean macrófagos o células dendríticas, son las que hacen la primera presentación del antígeno. ¿Ya? En el caso de los linfocitos B, pasan por un linfocito de helper antes. Y este se lo muestra al B. Y el B se especializa contra ese antígeno y es capaz de secretar anticuerpos ahora especializados, que sería la inmunoglobulina A. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Esto también lo saqué un paper. Esto nos permite ver, les dijeron doy por si después los quieren descargar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos parte, ¿cierto?, de la lámina propia, tenemos la estructura, ¿cierto?, de la mucosa, el epitelio, ¿verdad? El epitelio, por supuesto, ahí lo ven acá. Y fíjense los contenidos celulares que vamos a encontrar. ¿Ya? Células dendríticas, linfocitos. Como les digo, también hay... O sea, en el fondo no olvidar que en el epitelio, ¿cierto?, vamos a encontrar distintos tipos celulares. Y en estos tipos celulares, algunos no van a ser solo epitelio, sino que también células del sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, como les decía anteriormente, la mucosa oral se comunica con otros órganos linfoides, ya sea de intestino, de bronquios, etc. Y el contenido celular se comparte, y obviamente ese contenido celular protege a la cavidad oral de cualquier patógeno. ¿Ya? Entonces, por eso vemos que hay tejido linfático, porque a través de este van a llegar las células del sistema inmune. Por supuesto, se mencionan los parches de Bayer porque ahí, acuérdense, a nivel intestinal también hay almacenamiento de células del sistema inmune. Entonces aquí vemos macrófagos, linfocitos, las células dendríticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso solo como para que se lo imaginen. Y se habla en alguna bibliografía de un paradigma de subtipos de linfocitos T helper, es decir, que los T helper no solo son los 1 y los 2 o regulatorios, sino que hay muchos más. No se lo tienen que saber para la prueba, pero sí les dejé esta imagen para que sepan que desde una célula T nativa, es decir,
cuando la célula dendrítica o la primera célula, que es fagocítica, presenta a un linfocito T nativo, el antígeno, este es capaz de, en el fondo, activar y diferenciar distintos tipos de linfocitos T. ¿Ya? Y entre ellos, por ejemplo, en presencia de una proteína que es la interleuquina 12, se puede activar a los linfocitos de H1 que eran los helper. ¿Ya? Pero hay otra proteína que secreta esta célula cuando se activa, que es la interleuquina 4, y este está activando a un helper 2. ¿Sí? Pero si la citoquina que se libera no es una interleuquina, sino que un factor de crecimiento fibroelástico beta, que es el TGF beta, ese está activando y diferenciando una célula T regulatoria. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de la señal química, también es el resultado de activación de este T helper o ayudante que vamos a tener. ¿Sí? Existen los helper 17, que son muy clásicos de la cavidad oral, que van a aparecer más adelante en la clase. Están los 9, 22, y ahí hay un FA. Entonces, hay un montón extra de lo que habíamos visto que es relevante de mencionar en cavidad oral. ¿Sí? Y si bien es mucha información y no se las voy a preguntar en detalle en la prueba, era importante que sepan eso. Entonces acá tenemos la cavidad orofaringea, tenemos tejido epitelial que se llama tejido escamoso. ¿Se acuerdan lo que vieron con la profe Flavia? Luego de eso tenemos la lámina propia, y fíjense que en este tejido escamoso, cuando empieza a tener contacto con la lámina propia, vemos aquí contenidos celulares, lo que habíamos hablado, los linfocitos, las células dendríticas, ¿verdad? Macrófagos, etc. Y luego ya viene la parte más, ¿cierto?, de nodos linfáticos, donde sabemos que se almacenan los linfocitos B y los T. ¿Sí? Acuérdense que cercano a la cavidad oral teníamos las amígdalas y teníamos la sinusoide. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí. Entonces, esto es el paper nuevo que encontré, que es un paper del 2022 y que agregué lo siguiente. Aparece en este texto como pregunta por qué la cavidad oral es una barrera inmunológica especial. Y claro, es especial porque así como se expone a alimentos, a traumas mecánicos, imagínense que se mordieron la lengua, la mejilla, también nos exponemos a microorganismos, ¿sí? A cambios de pH cuando nos alimentamos. Por ejemplo, si vamos a consumir algo ácido, la cavidad oral por un periodo de tiempo va a cambiar de pH y no va a estar en pH 7, que es el clásico pH de la cavidad oral. ¿Sí? El intestinal también está cercano a 7. Acuérdense que el del estómago estaba cercano a 2. ¿Sí? Entonces, se ve expuesta la cavidad oral a muchos cambios y así todo tiene que mantener un equilibrio. ¿Sí? Porque si no mantiene un equilibrio, vamos a encontrarnos en una situación de disbiosis, ¿sí? Que es desequilibrio de la cavidad oral. Ya lo vamos a ver en detalle. Entonces miren acá los datos que tenía el artículo que están revueltos. Las bacterias que pueden habitar la cavidad oral es de 10 elevado a 10 o 10 elevado a 12. ¿Cuántos millones serán de eso? Más que millones, ¿cierto? Porque elevado a 6 son millones. Entonces es un montón de bacterias las que pueden habitar la cavidad oral. Además, se han descrito más o menos 700 bacterias distintas. Yo les voy a mostrar después una imagen de cuáles son las bacterias más clásicas. Y estas se organizan y algunas de ellas son resistentes, que forman el biofilm, que se llama, que va formando una placa bacteriana en los dientes. Y cuando eso ocurre en bacterias que son patógenas, generan caries. ¿Sí? Que es lo que van a ver en su curso cuando vayan avanzando de nivel. Y, por supuesto, también hay un recambio epitelial que también permite remover los microorganismos. La saliva también genera una especie mecánica, ¿cierto?, de limpieza.
la lengua, etc. Entonces, es una cavidad de barrera inmunológica, pero es compleja, ¿sí? Porque estamos expuestos a varias bacterias. Entonces aquí, lo mismo que vimos en las figuritas antes, tenemos un epitelio escamoso, que también se le llama estratificado. Aquí vamos a encontrar células dendríticas, ¿cierto? Y en el paso de aquí a la lámina basal, a la membrana basal, vamos a encontrar linfocitos T y B también. Y en la lámina propia, por supuesto, macrófagos, neutrófilos. Y en la submucosa y el tejido conectivo, ¿cierto? También deberíamos encontrar algunos neutrófilos, ¿ya? Entonces, esto es bien complejo. La defensa no es solo por barreras epiteliales, sino que también por barreras celulares, ¿sí? Por una inmunidad innata y también adaptativa. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya. Esto es lo que les decía que aparece en el paper, que está súper bonito. Entonces, por ejemplo, dependiendo de dónde nos estemos enfocando, podemos encontrar distintos tipos de bacterias. Los Streptococcus casi que están en casi todas las partes, ¿cierto? En paladar, en saliva, en mucosa oral, está casi en la lengua, ¿verdad? El Streptococcus está casi en todo. Y el SP es como la familia de los Streptococcus. Pero después, cuando estén en microbiología con el profesor Patricio Retamales, se van a dar cuenta que hay un tipo de Staphylococcus, que es el mutans, que es el causal de caries. ¿Sí? Causal de caries. Entonces es súper complejo. Entonces, lo que quiero decir con esto, y el artículo menciona esto, no existe una microbiota oral. O sea, cada superficie, inclusive dentro de la cavidad oral, tiene un ambiente de bacterias. Tiene un microambiente, ¿se entiende? Aquí hay más que Streptococcus, ¿cierto? Acá hay más que, no sé, Prevoleia, o, no sé, Fusobacterium. Se dan cuenta que van variando la mezcla de bacterias según el espacio. O sea, a eso me quiero referir, que la microbiota oral no es única, inclusive en la cavidad oral, sino que donde me planto en la cavidad oral también puede haber, ¿cierto?, un microambiente. Y obviamente ese microambiente tiene condiciones de pH, de oxígeno, de nutrientes, de saliva, capacidad de formar biofilm. El Streptococcus mutans tiene la capacidad de formar biofilms, se pega, forma placa bacteriana, y por eso es que corroe el esmalte y después puede formar caries. ¿Se entiende? Entonces, eso. Entonces ahí están todas las partes, ¿cierto? Lengua, ya vimos, la placa sublingual, la saliva, los surcos gengivales. Entonces, ustedes aquí pueden jugar y mirar que esto no es único, ¿sí? Puede variar. Incluso en el esmalte podemos tener formación de placa por ciertas bacterias, y en el espacio entre el diente, ¿cierto?, y las encías también podemos tener una mezcla de bacterias distintas. ¿Dudas? Esto también está bonito del artículo, me encantó, porque habla de cómo varía la microbiota a medida que vamos creciendo. ¿Ana? ¿Pensó que estaba cerrado? No, tú no leas. Ah, sí, allá. No entendí tampoco. Lo dejé a propósito porque así. Entonces, miren, acá un bebé, bueno, aquí, si es que tienen algo de microbiota cuando salen por el canal del parto y todo, es el contenido de la madre, ¿cierto? Pero ya después de los 0 a 3 meses, fíjense que ya hay una temprana colonización de bacterias en cavidad oral. Y después, entre los 3 y 6 meses, también varía esta combinación de bacterias versus esta. ¿Se dan cuenta que hay algunas que aquí ya no están? De hecho, no se mantiene ninguna, ¿ves? No se mantiene ninguna. Y después, cuando ya aparecen los dientes, cuando empiezan a aparecer los dientes de leche, también cambia, ¿cierto?, la combinación de bacterias. Aquí aparece, miren, aquí aparece por primera vez el Streptococcus mutans. Si le toca a este niñito un Streptococcus mutans con la mutación, con mutaciones que les permiten adherirse mejor,
a los dientes, ese niñito va a tener tempranamente caries. ¿Sí? Tempranamente. Entonces ahí hay que tener plan B con respecto a la alimentación, baja en azúcares, etc. Porque eso favorece la formación de la placa, ¿ya? De la placa dental. Entonces, factores moduladores, la edad, ¿sí? Cambios en el crecimiento, transferencia también, ¿cierto? Horizontal de los microorganismos cuando, por ejemplo, en el parto, ¿cierto? En el canal del parto. Y hay diversidad, ¿cierto?, de las bacterias que cambian en el tiempo. También algo ambiental, factores genéticos. Si los papás tienen, son propensos, ¿cierto?, a tener caries, obviamente el hijo también las va a tener. Eso ocurre. La dieta, los hábitos son importantes. El sistema inmune del hospedero, de la persona. Cambios también de las defensas, ¿cierto?, de este hospedero. Son cosas que son variables. El hábitat, la superficie, el pH, el oxígeno, la nutrición, la cantidad de saliva y la higiene oral. Las personas que tienen baja capacidad de generar saliva tienen alta probabilidad de tener caries, porque ya les dije que la saliva genera una autoclisis, ¿sí? Hay una limpieza mecánica de los dientes que también la genera la saliva. Autoclisis se llama. Y otra cosa importante, bueno, la higiene. Si tú tempranamente le enseñas al niño que se tiene que lavar los dientes después de cada comida, obviamente vas a reducir la posibilidad de que tengan caries. Y va a ser un hábito que va a mantener en la edad adulta. Y la formación de biofilm depende del ambiente, de la densidad de los mismos microorganismos, la interacción y la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa de la cavidad oral, que es lo que mostramos antes. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Peludo? ¿No es cierto? Bien. Entonces, como les digo, factores moduladores, la edad, la dieta, la higiene, la saliva, el pH, el oxígeno, la genética y la respuesta inmune del hospedero. ¿Seguimos? Yo ver si respondió cuando yo... Pero es que nadie me apura porque... Está bien, mensaje cuando sabe que lo veas. Así que voy a empezar en algún material. Bueno, primero voy a hacer el ¿Con qué lunes te una gusta el chiste? actividad Yo se lo voy de a echar a preguntas, ¿cierto? Dudas para la solemne, porque ya la flyer va a hacer clases la siguiente semana. Entonces, como tenemos la solemne el viernes, entonces va a ser un módulo que va a ser de consulta. Ese lo van a dirigir ustedes de acuerdo a las dudas que traigan. Profe, tengo duda en tal cosa, de tal manera. Eso es el lunes. Vamos a hacer un horario, uno de los módulos va a ser horario de consulta. ¿Ya? De la materia que ustedes quieran, pero de la segunda solemne. Porque la solemne la tenemos el viernes. ¿En serio? La tercera es... Todavía estresado. Igual no lo guardé, ¿verdad? Después yo lo tiré en la mesa. ¿Te gusta muy sentado en el casino? Eso. Y sí, bueno, los chicos que pero estuvieron ayer conmigo me dijeron que anduvieron re bien con la ayudantía del amigo, ¿no? ¿Sí? ¿Les Esto gustó? no va mejor. Ella preparó el material de acuerdo a solemnes anteriores y me lo mostró el día anterior, que fue el martes, y ajustamos algunas cosas que ella ya las tenía en sus imágenes, en su justificación, y ya se plantó con ustedes a hacer la ayudantía. Entonces ahora está preparando un material que ustedes le pidieron que fuera también de meiosis y mitosis. Igual le pedí que pusiera una que otra pregunta de replicación, de transcripción y traducción, como para que más o menos cachen por dónde van a ir las preguntas. Entonces le pedí a la misma Nico y también a la Martina preguntas, a la mía también, para la prueba que la tengo que tener lista el lunes, martes más tardar. Entonces va a tener preguntas de la ayudantía, la solemne. No textuales, pero muy parecidas. Porque le pedí a la Nico que obviamente ella me hiciera preguntas también. Eso. Ya. Entonces, estos conceptos tienen que aprendérselos para la solemne 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la eubiosis y la disbiosis son, y la restauración, obvio también, pongan atención ahí al fondo, son conceptos que van a ver de aquí hasta que egresen y cuando ejerzan. ¿Se entiende? ¿Qué es esto? Así, profesora, ¿qué es esto? Esta imagen que la saqué, este artículo que está regular, habla de la eubiosis, que es una diversidad funcional, el
interaccionan, hay tolerancia inmune y una barrera íntegra. Es decir, que estamos en homeostasis en la cavidad oral. ¿Sí? La microbiota con todos los elementos de la cavidad oral están en homeostasis. ¿Se entiende? Eso es la eubiosis. En cambio, cuando se pierde la diversidad de los microorganismos, se reducen los microorganismos que son beneficiosos. Me quedo repetida la palabra microorganismo. Y expansión de patógenos, es decir, que los oportunistas son más que los beneficiosos, ¿verdad? Se pierde el equilibrio de la cavidad oral y esa homeostasis, ¿qué pasó? Está riendo de mí porque me disbiosis, ¿ya? Ese desequilibrio se llama disbiosis, ¿sí? Entonces, cuando estamos en equilibrio osmótico, el equilibrio en la microbiota de los patógenos buenos con los oportunistas, donde los buenos son más que los oportunistas, eso es eubiosis. Pero cuando se pierde esa diversidad y son más los patógenos que los buenos, ¿verdad? Beneficiosos, entonces en ese caso, estos patógenos oportunistas van a generar caries, van a generar alguna patología. Y ahí estamos en desequilibrio en la cavidad oral. Y eso se llama disbiosis. ¿Se entendió? ¿Okay? Ya, y aquí, cuando vean el artículo, se van a encontrar que ciertos microorganismos que forman parte de del estomatipo 1 y el estomatipo 2. Pero esos microorganismos están en equilibrio, porque hay, no los puse acá los nombres, pero hay patógenos buenos como malos, pero están en equilibrio. En cambio, cuando se pierde ese equilibrio, esa diversidad en la microbiota, cuando disminuye, estamos en desequilibrio en la cavidad oral. Se pierden los beneficiosos y se expanden los patógenos. Se aprovechan, proliferan, ¿ya? Y pueden generar caries y otras cosas, ¿ya? Esto puede estar en equilibrio dependiendo de las condiciones, ¿sí? Si estamos frente a pro y prebióticos, péptidos antimicrobianos, higiene de la cavidad oral y una respuesta de los hospederos, ¿cierto? Que es moduladora, una respuesta inmune, entonces vamos a estar en un equilibrio y podemos pasar de disbiosis a eubiosis, ¿sí? Pero cuando estamos expuestos a elementos ácidos, la saliva, ¿cierto? Es pobre, baja el flujo de la saliva, ponemos otros agentes externos como el cigarrillo, el alcohol, ¿verdad? Y incrementamos los azúcares en la dieta, estamos favoreciendo totalmente el desequilibrio de la cavidad oral, porque obviamente los patógenos que son los microorganismos que son oportunistas, patógenos, van a aprovechar esas condiciones y van a proliferar más que los buenos, ¿sí? Entonces, otra cosa que no está acá, pero que lo voy a pasar después en bioquímica, cuando la Miriam me invita a algunas clases de la cavidad oral, es que algunos medicamentos bajan la capacidad de secretar saliva, como por ejemplo los antihistamínicos, o por ejemplo los antidepresivos. Y no sé si se han dado cuenta la gente que toma antihistamínicos que la boca la tienen más seca. Bueno, cuando baja el flujo de saliva ya sabemos que podemos irnos para el desequilibrio, ¿cierto? Para la disbiosis. Por eso es importante consumir los medicamentos por el periodo de tiempo que le dice el médico y no exceder, porque al final igual estáis cambiando el equilibrio de alguna parte de tu cuerpo. Ya en este caso cavidad oral. Bueno, para repasar un poquito las cosas de la inmunidad oral innata, que es la respuesta más rápida, ¿cierto? Ustedes ya saben. Acuérdense que en la saliva vamos a encontrar varios componentes. Un compuesto enzimático, que es la lisozima, que está presente en la saliva y también en las lágrimas, que permite degradar proteínas, ¿sí? En este caso proteínas provenientes de patógenos. La lactoferrina, que también es una proteína que es del área de defensa e inmunidad innata. Las defensinas, como la palabra lo dice, que también son proteínas. Y por supuesto la saliva les dije que genera un flujo mecánico, ¿sí? Que es la autoclisis, ¿sí? La autolimpieza de la cavidad oral. Y también en el epitelio, ¿cierto? De la cavidad oral vamos a encontrar que hay barrera física, es como la piel, ¿cierto? Pero en la cavidad oral hay recambio, hay citocinas, que también son proteínas, y otros tipos de péptidos, y también hay péptidos antimicrobianos, ¿ya? Y para eso en una clase en cavidad oral en bioquímica vamos a ver todos los péptidos antimicrobianos. Ahora no los voy a mencionar en detalle. Y
también hay un complemento. Acuérdense que el sistema de complemento se compone de muchas proteínas que pueden opsonizar, es decir, pueden rodear, pero también pueden generar poros en las bacterias. Y eso es importante porque van a permitir también ayudar al sistema inmune innato. Ahora, dentro de las células que vamos a encontrar, aquí se las nombré igual, pero ustedes ya las saben, ¿cierto? Los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas son, ¿cierto?, vigilantes, se le llaman células centinela también, igual que los natural killer, y estos, en general, todas estas tres son fagocíticas, ¿se acuerdan? Todas estas son fagocíticas, y los natural killer son capaces de reconocer una célula infectada y inducir la muerte celular programada, que ¿Cómo se siempre llama? la solemne. Fagocíticas. No, pero ¿cómo se llama? ¿O no? ¿O me equivoco? Bien, gracias. Entonces hay que repasar los autores. ¿Ahí te la entré? Ah, ya, entonces me equivoco. No, Perdón. ¿Verdad que está todavía en la carretera? Ya. Ah, ¿por qué puse esta imagen que también está en el artículo? Porque nos muestra el detalle entre la frontera periodontológica, que es esta mezcla, ¿cierto? O este contacto que tiene el diente con la encía, amplificado. ¿Se ve? Aquí está parte del esmalte del diente y aquí parte de lo que ya es el epitelio de la encía. Entonces, ¿qué deberíamos encontrar acá? Deberíamos encontrar células que se les llama CD45 porque tienen ese receptor, esa proteína. Dentro de estas células vamos a encontrar los neutrófilos, que ustedes saben que son fagocíticos, tienen actividad antimicrobiana por lo mismo porque son capaces de fagocitar bacterias. ¿Ya? Los vamos a ver en el tejido gengival, o sea, aquí, y migran, ¿cierto? Son capaces de migrar al lugar donde se hubiera aquí un daño, una herida, lo que sea. Los monocitos también son importantes, también pueden estos, acuérdense, diferenciarse a macrófagos, y los monocitos son re importantes porque son parte de la respuesta inflamatoria, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los macrófagos, ustedes ya saben que son guardianes de la inmunidad, son parte de la inmunidad innata, y las células dendríticas lo mismo. ¿Ya? Todo esto, a la larga, igual están mediando inflamación de una u otra forma. Y otras células que ustedes ya conocen, ¿cierto? Natural killer, las T y los B. Acuérdense que los T, cuando se activan también, son capaces de producir apoptosis, ya sea por perforina o por la vía extrínseca de la apoptosis. ¿Se acuerdan que tenían esos dos mecanismos? Y en el caso de las células B, pueden generar anticuerpos. Los anticuerpos de la cavidad oral mayoritariamente van a ser inmunoglobulinas A y G. ¿Sí? Lo mismo que en las lágrimas. La inmunoglobulina A está en todas las secreciones. ¿Sí? Entonces aquí les dejé algunos datos rosa. Epitelio de unión, hay varias capas de unión. Cómo se adhiere el diente acá abajo, ¿cierto? Es por hemidesmosomas. ¿Se acuerdan los hemidesmosomas? Eso sí, esta es la solemne 2. Ya, y el flujo clavicular gingival contiene proteínas plasmáticas. Siempre vamos a ver que acá van a haber contenidos celulares y también proteicos. Entre ellos citocinas, inmunoglobulinas o anticuerpos y defensinas, ¿cierto?, que las secretan las células del sistema inmune. Y en un periodonto, ¿cierto?, en una estructura sana, más del 95% de los leucocitos van a entrar en estas fisuras, ¿sí? Porque están protegiendo de que aquí no se forme placa bacteriana, porque esto es muy proclive de que las bacterias se alojen y formen placas, ¿se entiende? ¿Y qué más? En un minuto pueden migrar más de 3.000 neutrófilos a través de un epitelio de unión. ¡Wow! Perdón, ¿qué dije? 30, no, 30.000, ¿cierto? ¿Se imaginan? Entonces aquí hubiera un daño mecánico porque te cepillaste los dientes y te rompiste la encía. Lo que va a ocurrir acto seguido es que van a llegar ahí los neutrófilos. Se va a generar una inflamación, pero también se va a activar la regeneración del tejido. ¿Ya? Por eso es tan importante entender esto del biofilm y el hueso. ¿Ya? Cómo es esa interacción
sistema homeostasis, ¿cierto? Entre el sistema inmune y también el equilibrio de los microorganismos entre patógenos y los comensales buenos. ¿Dudas de aquí? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, lo que vamos a ver es que la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Se va a generar tolerancia, memoria y protección. Acuérdense que la inmunidad innata va a activar, ¿cierto? Las células dendríticas, etcétera, van a activar linfocitos T y B. Y los B, cuando maduran, son los que secretan inmunoglobulina o anticuerpos, ¿cierto? Generando memoria inmunológica. Y acuérdense que, y no olvidar, que esto lo he hablado muchas veces, es que cuando estas células se activan, generan una línea efectora que va a ir a atacar al patógeno o lo que sea, ya sea vía B, secretando anticuerpos, vía T, atacando a las células infectadas, pero también generan una línea celular de memoria, ¿cierto? Que van a quedar en los ganglios que vimos antes de la cavidad oral, ¿sí? Almacenados para la siguiente exposición. Y eso, acuérdense que en la mucosa se llama MALT oral, ¿sí? Entonces ahí se activan, se generan respuestas locales y sistémicas, y también acuérdense que vamos a dejar memoria en los órganos linfoides secundarios. Y bueno, esta inmunoglobulina o anticuerpo es súper relevante porque tiene actividad antimicrobiana. ¿Y cómo tiene la actividad antimicrobiana? Inhibe la formación de la placa bacteriana, ¿ya? Que son una mezcla de azúcares, estructuras de azúcares bien complejas, más complejas que el almidón o del glucógeno, que permiten entonces a las bacterias adherirse al esmalte. Pero las inmunoglobulinas A tienen esta capacidad de limitar esa adhesión, ya tienen actividad antimicrobiana. ¿Dudas? ¿No? Y aquí les dejé lo mismo que lo vimos antes en una imagen mucho más resumido, como los helper, ¿cierto? Como estos linfocitos T ayudantes tienen distintas funciones. Los más relevantes de la cavidad oral son el 1, el 2, el 17 y los T regulatorios. Son secretores de citoquinas. Por ejemplo, aquí hay un interferón gamma, ¿ya? Y la función de este helper 1, como ustedes ven aquí, es de una respuesta celular frente a patógenos, ya a nivel intracelulares, cuando hay un exceso o cuando hay un daño. Los dos generan otras citoquinas que son las interleuquinas 4, 5 y 13, como ustedes pueden ver ahí. Voy a y fíjense que las funciones varían un poquito entre uno y otro, ¿cierto? Entonces, aquí hay una respuesta humoral, de alérgica, ¿cierto? Que vendría por los helper 2 y que es relevante, ¿cierto? A nivel de mucosa. Y los 17 son vigilantes, como ustedes ven, ¿sí? Forman parte de las barreras, ¿cierto? Interaccionan con neutrófilos, ¿sí? Y están mediando la inflamación periodontal y la pérdida ósea. Y vean cómo también existen regulatorios, no solo helper, sino que regulatorios que también son de la línea T, pero estos secretan otro tipo de citoquina, que son la interleuquina 10, ¿cierto? El factor de crecimiento del beta, y también están relacionados con tolerancia, resolución y control de la inflamación muscular. ¿Sí? Entonces, si en la prueba 3 les preguntamos sobre los linfocitos T helper, tener cierta noción de que de los helper los más importantes son el 1, el 2, el 17 y los regulatorios. ¿Ya? ¿Sigo? Ya. Y les va a aparecer mucho en los artículos más adelante cuando tengan que hacer seminarios, no solo en este curso, en cursos de, con el pato sobre todo en microbiología, les va a aparecer mucho las respuestas de los helper 17. ¿Ya? Los T helper 17 secretan interleuquina 17, que era una citoquina, que es una proteína, y están relacionados con las barreras y la inmunopatología. Entonces son vigilantes, ¿sí? Tienen que estar revisando estas ranuras
entre la encía y el diente, ¿sí? Que es lo que se le llama periodonto, que es lo que mostramos antes en la imagen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, estos helpers son como centinelas, un poquito también como centinelas, porque andan ahí atentos a qué está pasando en esa ramita, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si hay masticación o microtrauma, rápidamente hay liberación de interleuquina 6 local y se acumula rápidamente entonces los helper 17 que secretan interleuquina 17. Y de esa manera se activa el proceso de inflamación y posterior de regeneración. ¿Sí? ¿Se entendió? Es muy relevante. Entonces tienen los helper 17 un rol protector, de barrera, de control, y si se llegan a desregular va a quedar la escoba. ¿Le ha pasado que se le inflaman las encías de repente de la nada? Ya, ahí se le reguló este control. ¿Sí? Rápidamente hay que entrar a recuperar la eubiosis, ¿sí o no? Entonces hay que mejorar la higiene, consumir hartos líquidos, ¿sí? Alimentarse bien para que rápidamente eso se vaya a regenerar. ¿Se entendió? Bien. Así se ven los procesos inflamatorios. ¿Sí? Los procesos inflamatorios sí o sí liberan citoquinas que son proinflamatorias. Entonces algunas de ellas son las interleuquinas 1, factor de necrosis tumoral alfa, las 6 y las prostaglandinas. ¿Se acuerdan cuando vimos las prostaglandinas en las COX, en los procesos inflamatorios? Ya. Las prostaglandinas en cavidad oral también van a generar inflamación. No solo dolores de cabeza o dolor de una pierna, no, también en cavidad oral. Ajá. Sí, algunas para lo que vimos antes, para que se diferencien en otros tipos de linfocitos T. Las citoquinas tienen muchas funciones, en homeostasis, no solo en cavidad oral, la formación ósea, la reproducción, todo está mediado por señales químicas. Y esas señales químicas son las citoquinas o citocinas. Las citoquinas pueden ser interleuquinas, pueden ser factores de necrosis, pueden ser interferones, pueden ser incluso las prostaglandinas. Sí. Todas estas son de la familia de las citoquinas. ¿Bien? ¿Ahí se entendió mejor? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Este límite en el periodonto entre el diente y la encía ha sido colonizado por bacterias. ¿Sí? Y eso generó un llamado de distintas células que ustedes saben que son protectoras de la inmunidad innata, ¿cierto? ¿Que son de qué tipo? Las células dendríticas, los macrófagos, los neutrófilos, ¿de qué tipo de células son? Centinelas y además, ¿qué capacidad tienen? Fagocítica, ¿cierto? Entonces van a llegar donde está el daño, a ver si pueden fagocitar estas bacterias que están generando inflamación y dolor. ¿Ya? La inflamación y el dolor son uno de los primeros síntomas que ustedes van a ver en sus pacientes. Antes de que tengan la caries, ¿cierto? Y porque estas tienen que colonizar para generar daño en el esmalte y caries. Entonces, obviamente, ¿sí? Cuando hay un proceso inflamatorio, hay colonación. Puede ser por daño mecánico, pero también podría ser por colonización de bacterias. ¿Sí? Estas son las señales químicas, como les dije, y los distintos procesos inflamatorios que van a haber en cavidad oral. Puede ser la gingivitis, ¿cierto? Que está relacionado con esta formación de placa en el periodonto. La periodontitis, que es la inflamación más crónica y que también habla de inmunopatía destructiva. Y la estomatitis aftosa y otros procesos inmunes que es cuando además se generan como úlceras. ¿Ya? Esto. Entonces, el rol de la inflamación no siempre es malo. ¿Sí? Cuando hay una inflamación aguda, tiene mucho que ver con activar procesos de inmunes que regulen, que controlen y después de regeneración. El problema es cuando la inflamación es crónica, cuando esta se extiende en el tiempo. ¿Sí? Porque eso sí va a generar otro tipo de lesiones que pueden ser premalignas, incluso de cancerogénesis. ¿Se entiende? Dicho eso, entonces yo les dejé esto del artículo que está súper bonito porque habla de cómo, ¿cierto?,
nuestras barreras iniciales permiten tener un control del biofilm del trauma, que hay un reconocimiento de esto, que hay distintas proteínas que son mediadores y efectores de la inflamación y que son células las que responden a esto. Todas estas células fagocíticas, incluso los linfocitos helper 17, ¿sí? Y el resultado, si es una inflamación aguda, como les digo, es reparación, ¿sí? Pero si esta se extiende en el tiempo, va a ser una inflamación crónica y vamos a terminar en un daño crónico. ¿Bien? Entonces, como les dije, no toda inflamación es patológica. El problema es si esta persiste y se vuelve crónica y se amplifica. Entonces, si es aguda hay un control y reparación por el mismo sistema inmune y regeneración de la cavidad oral. Si es crónica hay destrucción de tejido, por eso hablamos de destrucción tisular. Y, bueno, ha pasado, ¿han escuchado de los abscesos en la amígdala? Ya, estamos a nada del cerebro, estamos a nada del torrente sanguíneo, sistema linfático y sistema circulatorio. Entonces, por eso cuando la gente se excede y no se controla adecuadamente, puede terminar con un problema sistémico, ¿sí? Y se pueden morir. Y se pueden morir porque se le inflaman demasiado y la infección es tan grande que dejan de respirar, o simplemente porque esas bacterias aprovechan el torrente linfático y el sistema circulatorio y se van a una infección sistémica. Lo mismo pasa con una infección urinaria. ¿Se han dado cuenta que las mujeres pueden terminar con una infección urinaria aguda, donde el pipí sale con sangre, pero llega un momento en que eso, hay mujeres, de hecho asintomáticas, que las bacterias como son E. coli, que son parte de nuestra microbiota intestinal, ¿cierto?, pasan voladas a los riñones y terminan con una nefritis, ¿cierto?, una pielonefritis a nivel renal. Y esa cuestión es heavy porque si tú no lo trataste a tiempo, empiezan a avanzar las bacterias, llegan al torrente sanguíneo y te pueden afectar y puedes terminar con un derrame pleural en un pulmón. A eso me refiero cuando puede ser sistémico, ¿sí? Y uno diría, pero en la cavidad oral, es que la cavidad oral está muy cerca de ganglio. Entonces, por lo tanto, sí podría haber un efecto sistémico si no controlamos las infecciones a tiempo. ¿Ya? Y aquí un poco contarles lo que ya habíamos visto. La gingivitis, ¿cierto? Cuando hay biofilm supragingival, esa inflamación sí es reversible. En la periodontitis hay disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Cuando hay desequilibrio, ¿cierto?, subgingival, hay huéspedes. El huésped se vuelve más susceptible porque los patógenos están ganando en equilibrio con los buenos, con las bacterias buenas. Entonces hay una inflamación que se vuelve más crónica. Podría haber pérdida ósea y destrucción periodontal. En la estomatitis aftosa hay una alteración del sistema inmune local. También hay predisposiciones y ahí lo que les dije hace un rato, hay úlceras dolorosas, hay daño, ¿cierto?, en los epitelios. En la autoinmunidad también hay problemas, ¿sí? Hay gente que también tiene de su propio sistema inmune que ataca las cavidades orales y genera lesiones. Y el texto, este paper habla del mimetismo molecular, es decir, que el mismo sistema inmune genera, por ejemplo, anticuerpos o proteínas, ¿cierto?, que parecieran que fueran antígenos y no lo son. Entonces el sistema inmune empieza a atacar la cavidad oral como si fuera algo extraño, ¿ya? Por eso hablan de un concepto de mimetismo molecular. Y finalmente, bueno, lesiones premalignas, y ustedes se van a dar cuenta después, y la Flavia va a hacer mucho hincapié en esto, porque las lesiones malignas son súper difíciles de detectar. Cuando estén ustedes con sus pacientes en cavidad oral, muchas veces van a ver afta y van a decir, esto es una úlcera. Y la diferencia entre una lesión maligna cancerígena es muy leve. Te tienes que especializar para poder determinarla a tiempo. Entonces, como los odontólogos no pueden verla, porque es muy difícil, ¿cierto?, al ojo detectarla, los pacientes avanzan en el tiempo y cuando ya tienen una protuberancia mayor o qué sé yo, y
preguntan, ¿cierto? Consultan, la cancerogénesis está muy avanzada y la probabilidad o el pronóstico empeora. Entonces una persona, cuando se le diagnostica un cáncer oral, finalmente tiene muy mal pronóstico. Y eso es por lo mismo que les dije hace un rato, porque la cavidad oral está muy cerca de ganglios. Entonces la posibilidad de metástasis es muy alta. ¿Sí? Y que se vaya también a la barrera hematoencefálica. Entonces, súper difícil tratar oportunamente los cánceres orales. Entonces, ¿qué está haciendo la Flavia en Argentina? Está tratando de armar un marcador, está tratando de armar un kit que en la clínica ontológica el dentista pueda tomar un poco de saliva, ¿cierto? Y en el mismo kit ver si hay una marca de color distinta que indique ciertas proteínas que son características del cáncer, ¿sí? Algunos factores proteicos que indican que hay cáncer y que eso le permita al dentista hacer un diagnóstico más oportuno. Porque eso sí mejoraría, ¿cierto?, la expectativa de vida del paciente. Pero eso está todavía en Está muy bueno, se muere. ¿sí? Está difícil todavía. Está en proceso de eso. Entonces, claro, pues lesiones premalignas y inflamación persistente y daño epitelial, esos deberían ser señales para el paciente, pero muchas personas no se lo cuestionan. ¿Sí? Microambiente, cierto, procancerígeno y la falta de vigilancia clínica, yo creo que son grandes problemas a nivel mundial, ¿cierto?, con la incidencia de cáncer oral. ¿Sí? No hay una buena, no hay información oportuna, ni hay campañas oportunas, como es, por ejemplo, con el cáncer de cervix, con el cáncer de mama, ¿te das cuenta? Entonces, a lo mejor a ustedes les va a tocar sacar adelante ese tipo de campañas, ¿cierto? Y ser más oportuno en las revisiones y en los análisis de los pacientes. Bueno, y con respecto a la periodontitis, que es esta inflamación que habíamos visto entre la encía y el generado, ¿cierto?, por la placa bacteriana entre el diente y la encía, sí o sí, lo que dije antes, hay disbiosis subgingival, llegan los neutrófilos y todos los elementos al lugar a tratar de controlar. Acuérdense que se liberan citoquinas inflamatorias, nos vuelven a aparecer la interleuquina 1, la 6, la prostaglandina, se activan los helper 17 porque estos son protectores y ahí ya se activa toda la vía de regeneración, ¿ya? Vía proteína quinasa. Entonces, la periodontitis, el texto dice que no es solo una infección, que es una inflamación que se puede volver crónica, ¿cierto?, en el tiempo, si no es bien controlada por esta disbiosis que genera, ¿ya? Entonces, relevante oportunamente ver estas periodontitis. Para ustedes en la clínica va a ser súper relevante tratarlas al día. Y esta imagen era de otro paper, pero solo para que ustedes vean cómo a nivel de esmalte y del cementum del diente vemos un montón de elementos. No solo, ¿cierto?, de células de epitelio, sino que las citoquinas distintas que hemos nombrado, prostaglandinas, interleuquinas, los elementos celulares, ¿cierto?, macrófagos, linfocitos, como los T, helper 1, 17, regulatorios, como acá tenemos los odontoclastos, ¿cierto?, a nivel de dientes. Entonces eso, era solo que me viene la cantidad de elementos celulares como proteicos que vamos a ver en la cavidad oral. Y otra cosa súper relevante, y esto voy a ir terminando la clase con las tiempos que vienen, es que distintas enfermedades también pueden afectar la cavidad oral. ¿Han escuchado que los diabéticos tienen re mala regeneración? Ya, pues. Hay un paper que vamos a ver en bioquímica oral, que yo siempre lo muestro en una tabla, donde yo comparo una persona normal, sin ninguna patología del metabolismo, como la diabetes, versus una persona con diabetes, y la probabilidad de que pierda más dientes siempre va a ser en la persona con diabetes, porque esa persona tiene problemas de cicatrización, de regeneración, y por lo tanto pierde más dientes que una persona normal en la edad, ¿sí? En edad avanzada va a perder más dientes que una persona que va envejeciendo sin problemas metabólicos. ¿Se entiende? Y eso no va solo
para la cicatrización, ¿cierto?, que genera esta condición de diabetes, sino que también otras cosas, por ejemplo, la aterosclerosis, que es una colesterolemia, es decir, un exceso de colesterol, también afecta los procesos de inflamación y transición bacteriana. Por lo tanto, también va a generar inflamación crónica incluso en cavidad oral. O la autoinmunidad que hablábamos, procesos ciertos autoinmunes, también puede afectar a la cavidad oral como cualquier parte del cuerpo. El Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, disminuyen la secreción de saliva. Y si no hay autoclisis, hay disbiosis en la cavidad oral. Es un mundo esto. Es un mundo. La cavidad oral no está alejada de lo que pasa en el cerebro, de lo que pasa a nivel metabólico o lo que pasa en el embarazo. ¿Sí? El embarazo es un proceso complejo para la mujer porque baja tu inmunidad. Entonces, puedes tener problemas metabólicos como una diabetes, ¿cierto? Una diabetes gestacional. Puedes tener problemas de alzas de presión o una preeclampsia. O puedes tener, ¿cierto? Como tu inmunidad baja, procesos de inflamación o patologías orales. Entonces eso también, para que vean que hay un montón de factores que pueden, de una u otra manera, afectar también el equilibrio de la cavidad oral. ¿Dudas con esto? ¿Quedó clarito? Ya. Y esto es simplemente para volver a repasar lo que vimos antes, es decir, que los mecanismos de autoinmunidad, ¿cierto?, son variados, ¿sí? Vamos a ver que hay superantígenos que pueden generar ciertos mecanismos de autoinmunidad que sean exagerados. A eso me refiero, respuestas inmunes que son exageradas, que pueden generar daño en cavidad oral. ¿Ya? Lo que le decía del mimetismo molecular, de repente proteínas que se generan por las mismas células del sistema inmune que sean similar a antígenos y que generen una respuesta exagerada. O translocación microbiana, es decir, que haya movimiento microbiano, metabolitos, ¿cierto? Sobreproducción de autoantígenos y una regulación también del equilibrio en la cavidad oral, ¿ya? Entonces cualquiera de estas condiciones puede generar problemas clínicos, ¿sí? Lesiones orales persistentes o trastornos, ¿cierto? Inmunes que van a generar estas lesiones persistentes. Es decir, así como vimos el lupus, así como vimos la artritis reumatoide en el taller, así como vimos la diabetes tipo 1, que son enfermedades autoinmunes, también, ¿cierto?, hay mecanismos de autoinmunidad que podrían afectar y generar lesiones en la cavidad oral. ¿Se entiende? Y eso es porque las células B o T no pasaron los checkpoints y están reconociendo algo propio como extraño o están generando moléculas, ¿cierto?, que están activando el sistema inmune exagerado, pero en contra de algo propio. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, por si acá, dato para la prueba. Cuando les di el artículo de sistema inmune, hablamos de patologías que eran autoinmunes. Repásenlas porque alguna de esas va a salir en la prueba. ¿Sí? Las que salieron en el taller, cualquiera de las tres que salieron en el taller, va a salir en la prueba. Entonces repasen de qué se tratan para que esa pregunta sea un check. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Entonces dentro de este enfoque ontológico y terapéutico, para ustedes, ¿cierto?, el objetivo clínico siempre va a ser restaurar el equilibrio en la cavidad oral del paciente, ¿verdad? Por eso, si tienen que sacar una muela y poner un implante, lo van a hacer. O si tienen que tratar una caries, lo van a hacer, ¿cierto? Porque quieren recuperar el equilibrio o la armonía, ¿cierto?, a nivel de cavidad oral. En los papers que yo he leído de esta área, siempre mencionan que la pérdida de dentaduras desequilibra la cavidad oral. No solo por el espacio físico que se pierde, ¿sí? Es porque se tratan de acomodar los dientes para suplir ese espacio que quedó de esa cavidad. Entonces eso sin duda va a generar una disbiosis. Y además de eso, que esos espacios que quedan favorece la acumulación de patógenos o la formación de placa dental, ¿sí? Y eso significa que entonces la siguiente dentadura que estaba cercana también podría verse afectada. Entonces, bueno, para ustedes es importante el control del biofilm, obvio, porque ya sabemos que
las bacterias que generan biofilm, como el Streptococcus mutans y otras, van a generar caries, ¿cierto? Por lo tanto, la profilaxis, es decir, prevenir, ¿ya? Tener una buena higiene es relevante. También el manejo del dolor, de los edemas, ¿cierto? Todo eso es relevante también para un paciente, no solo porque no queremos que sufra, sino que además queremos que tenga un proceso de cicatrización después de un tratamiento, por ejemplo, que sea rápido. Y sabemos entonces que los procesos, y aquí la conversación inicial que ustedes tienen con el paciente es relevante. No pueden tratar igual un paciente que tiene diabetes, y esto lo vimos en la clase de fármacos, que tiene problemas de coagulación, ¿cierto? Que tiene hipertensión, etc. No pueden tratarlo igual que un paciente normal, saludable, ¿sí? Porque la cicatrización de un paciente con diabetes, ¿cómo va a ser? Horrible, ¿sí? Entonces, y si hay inmunosupresión, imagínense que están tratando a un paciente con VIH. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Primero ustedes van a tener que tomar todos los resguardos porque ustedes no pueden pincharse ni tocar esa sangre o material de fluidos de ese paciente. Uno, pero no lo pueden dejar de tratar por ética. Y dos, que como está inmunosuprimido, también va a tener baja cicatrización. ¿Se entiende? Entonces, estos procesos de evaluación del huésped y sus hábitos también son importantes, ¿sí? A lo mejor en un tratamiento ustedes van a decir, bueno, está prohibido el alcohol, el tabaco, el café, ¿cierto? Es porque quieren que esté expuesto lo menos posible a otros químicos que puedan afectar la mejora, ¿cierto? O el tratamiento del paciente. Y bueno, todo lo que sea sospechoso, que ustedes vean que sea como raro, premaligno, bueno, derivarlo a los especialistas cabeza cuerpo. Y lo otro, que eso sí es relevante porque ustedes van a poder recetar antibióticos, es usarlos en condiciones que realmente se requieren, ¿sí? Porque la resistencia antimicrobiana es lo que va a generar la próxima parte. Y ya con eso, mensajes finales. Cavidad oral es una barrera inmune activa, no es un ambiente pasivo. Ya se dieron cuenta que hay microbiota, hay bacterias buenas y malas, hay limpieza y autoclisis. Que se dupliquen en la noche. Sí, idealmente lo que deberían hacer, y seguramente los dentistas en la siguiente curso se lo van a decir, uno debería lavarse los dientes después de comer, ¿no? Tú dijiste que era otra. ¿Sí o no? Uno se lava después para que no queden residuos. Eso lo mismo una Yo de odontología, ustedes saben, yo soy bioquímica, llegué acá por un magíster de educación, soy el doctorado en ciencias farmacéuticas, pero a mi edad, que son 46 años, yo no tengo ninguna carie. Ninguna. Y es porque me gustaba mucho la odontología cuando era chica y tenía una obsesión con mis dientes. Entonces yo me lavaba, ahora a veces no alcanzo, a veces como algo me voy a clase. Y digo, oh maldición, no me lavo los dientes. Pero en mi tiempo, la edad de ustedes, yo estaba, entonces ayuno. Y averiguaba todos los procesos que había que hacer para que esa limpieza fuera lo más adecuada posible. Entonces yo creo que por ahí va. Por ahí va. Más que lavarse antes, lávense después. ¿Sí? Y mantienen baja la carga de los que son patogénicos y mantienen el equilibrio de los que son benéficos. ¿Sí? Entonces aquí lo que dije recién, pues, mantener este equilibrio de la disbiosis. Acuérdense que la disbiosis puede generarnos inflamación y después de la inflamación va a venir la patogénesis. ¿Ya? El epitelio de uriones, acuérdense la parte periodontal, que era el espacio entre el diente, la dentina y la encía, es un espacio que está súper regulado por neutrófilos y elementos del sistema inmune, porque ahí por razones obvias se podrían acumular bacterias, placa bacteriana, etc. Y obviamente para ustedes, ¿cierto? Esto es relevante, ¿cierto? Es relevante ver qué pasa con el biofilm del paciente. Por eso que ustedes mismos después van a recomendar a sus pacientes, es que es bueno hacerse 2 limpiezas al año mínimo. Por esto. Porque evitamos la formación de sarro, la formación de biofilm,
¿verdad? Inflamación, Qué chico. ¿cómo se llama? Gallo y otra cosa. ¿Cuál? Y aquí lo aumenté. Ahí. ¿Cuál o cuándo una respuesta inmune oral deja de ser protectora y se transforma en enfermedad? ¿Cuándo creen ustedes? En disbiosis, sí, es verdad. Cuando se prolonga en el tiempo la respuesta inflamatoria también. ¿Sí? Y cuando hay procesos también autoinmunes que pueden generar lesiones. ¿Cierto? Ahí nos vamos a ver el horno, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, procesos patogénicos siempre van a tener una disbiosis y una inmunidad desregulada. Muchas veces los procesos de enfermedades orales también están relacionados con otras enfermedades como lo vimos antes. Y el concepto de la inflamación crónica es un desastre. ¿Sí? Porque eso sí o sí va a dejar lesiones o daño sistémico. Y finalmente el enfoque ontológico, y es lo que ustedes tienen que ir incorporando desde ya: el manejo clínico de la inflamación, su rol como detectores precoces, ¿cierto?, de caries o de otro tipo de patología, y ojo con los tratamientos de fármacos. Ustedes también van a poder recetar antibióticos, inmunomoduladores, etcétera, y tiene que ser muy regulado para no generar efectos secundarios en los pacientes. Dicho eso, aquí están todos los artículos que yo utilicé para hacer esta clase. Esta clase no tiene nada de libros, solo papers. ¿Sí? Entonces por eso hay muchas figuras, algunas en inglés y otras en español. ¿Bien? Este es el último que agregué, o sea, prácticamente las 10 diapos extra que tiene esta clase, o 10 o 11 diapos extra que tiene con respecto a la del año pasado, es porque la saqué de este artículo. Porque está muy bonito el tema de la eubiosis y la disbiosis y qué pasa con las bacterias. Lo encontré muy interesante.